Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buenas, saludos para todos. Buen día. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en Barra de la Goba. Pasamos la noche en el estacionamiento que está acá menos de una cuadra de la playa. Hoy tenemos un día un poquito agitadito. Vamos a ir a caminar un poco, a hacer unas compras, mostrarle un poco el centro. Después vamos a ir a conocer los piletones naturales. Antes de ir a los piletones naturales vamos a pasar por Tamar, que es un lugar donde recuperan o protegen y recuperan a las tortugas acuáticas. Qué lindo, tenemos un lindo día, así que quédense hasta el final porque les vamos a mostrar la belleza de los piletones naturales de acá, de Barra de la Goba, y tiene una vista imperdible, así que no se lo pierdan. miren qué lindo el escarabajo este. Simula estar oxidado, pero no, es un estilo de pintura. Hermoso, muy bonito. Estamos llegando a casa, miren los vecinos que tenemos, miren esa combi. Esto le cortaron el techo como nosotros. Vamos a comer unos sanguchitos de mortadela y queso. ¿Qué, hijo? Mortadela, mortadela, mortadela. Ay, Adela, yo te doy mi mortadela. Bueno. Y estos pancitos que son riquísimos, que son como un pan de Viena, como si fuese el del Pancho, pero vienen en paquete chiquititos así. Un vicio. Cumpleañito. Vamos a continuar este día y les vamos a pasar la receta del pan de ajo que les habíamos prometido hace unos videos. Así que tomen nota porque es muy sencillo. Para esta receta vamos a necesitar una taza de harina leudante, 1 o 2 cucharadas de queso rallado, esto es opcional, 1 cucharada de sal, una cabeza de ajo picada pequeña, un chorro de aceite y media taza de agua. Lo primero que vamos a hacer es cubrir el ajo con aceite. Yo en este caso usé aceite de oliva porque a nosotros nos gusta más, pero pueden usar cualquier aceite que les guste más a ustedes. Colocamos los secos juntos, harina, el quesito y la sal. Lo mezclamos todo y hacemos un hueco en el medio. Agregamos la media taza de agua y el ajo. Mezclamos hasta que se una todo y después lo amasamos hasta que se incorpore todo y quede sequito. Si es necesario le pueden agregar un poquito más de harina. Así queda la masa terminada. Es muy sencillo, se amasa rapidísimo. Y mientras tanto yo ya tengo calentando la tostadora de los dos lados. La estiro y la vamos a meter directamente. Ya está estiradita. La vamos a dejar unos 10 minutos y le vamos a dar vuelta, un fuego medio bajo para que no se queme y se cocine bien por dentro. Bueno, vamos a dar vuelta el pancito, a ver cómo está. Falta cocinarlo del otro lado y listo, terminado el pan. Y déjennos en los comentarios qué les pareció la receta del pancito, si lo van a hacer, y si lo hacen nos mandan una foto por Instagram y nos etiquetan, obviamente que lo compartimos. Ahora lo vamos a cortar para comerlo, pero ya tenemos todo preparado para trabajar. Ya está la casa en modo oficina. Acá tengo la computadora para editar y Juan está trabajando también, que ya arrancó. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Exactamente, por suerte acá sigo dibujando. Me voy a poner a preparar un diseño. Para este diseño me contactó Ariel. Ariel es de Comodoro Rivadavia y estaba precisando un diseño que represente un poco su ciudad, a sus 4 hijos, su mujer y a la cerveza que tanto le gusta. Poner a terminar otro diseño libre que está disponible. Si ustedes quieren ese diseño se pueden contactar con nosotros por Instagram o Facebook, Rodando hacia la Libertad. Piden el diseño libre y le pasamos el precio, el valor. Y si querés un diseño personalizado, algo exclusivo para tu comercio, para tu futuro viaje, para un emprendimiento, un logo o un diseño para estampar una remera, un diseño para hacerte un tatuaje o simplemente un diseño personalizado para obsequiarle, para regalarle a alguien, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook, Rodando hacia la Libertad, que Juan te hace el diseño personalizado exclusivo para vos.
Bueno, allá está la Merche. ¿Y vamos a dónde? Al Centro de Rehabilitación de Tortugas, saca la vuelta. Bueno, acompáñennos a conocer el Proyecto Tamar. La tortuga verde es la especie más común en las áreas de alimentación de la costa brasilera, principalmente cuando son jóvenes. No Projeto Tamar, pessoal, a gente conserva e protege 5 espécies de tartarugas marinhas, que são essas réplicas que vocês estão vendo aqui. Recién llegamos del Proyecto Tamar. Espectacular la visita, 100% recomendada. Mucha información, muy interesante aprender sobre la vida de las tortugas. Pero bueno, la idea de este lugar es preservarla y ayudar a que sigan sobreviviendo. En Brasil existen 5 especies de tortugas. Claro, 5 especies de tortugas y de esas 5, las 5 están en peligro de extinción. Exactamente, está muy buena la visita porque ni bien entraste cuenta de las diferentes especies de tortugas que existen en Brasil y el mapa de dónde cada tortuga se encuentra. Además también cuenta las características de cada una de las tortugas, cómo se alimenta cada tortuga, por qué es más grande, por qué es más pequeña. Y en este centro ellos pueden preservar 4 especies solamente de tortugas porque hay una de las tortugas que es la más grande de todas que se alimenta solamente de agua vivas y para buscar su alimento lo hace en muchísimos metros de profundidad, que debido a estas características es la única especie que no puede traerse a este centro para ser rehabilitada y luego ser devuelta al mar como si lo pueden hacer con las otras 4 especies de tortugas marinas. Pues también cuenta todo lo que es la reproducción de la tortuga y después cuenta cómo ponen las tortugas los huevos abajo de la arena. Claro, la tortuga llega a la costa, hace un hueco con las patas traseras, un hueco de alrededor de 1 metro, deposita hasta 100 huevos y lo loco y lo triste, que de esos 100 huevos llega a veces a una sola tortuga salir a mar. Llegar a ser adulta y volver a poner huevos. No suelen haber muchos cuevas de tortuga por acá porque buscan arena caliente para que puedan incubar los huevos, o sea que se van más para el norte de Brasil. Hay miles de maneras en que la tortuga es perjudicada. Sí, sobre todo la pesca industrial. Porque lo que nos explicaban es que la pesca industrial arrasa con todo. Y pescan peces y además pescan delfines, pescan tortugas. Y además lo que les pasa es que cuando las tortugas entran a esas redes, se empiezan a desesperar para poder salir de la red y no lo logran. Y una vez que ya la sacan a la red, a la superficie, la tortuga está tan cansada que probablemente ya se haya muerto, claro, o no tiene casi oxígeno para sobrevivir. Mueren ahogadas las tortugas marinas. Nos explicaba lo importante de lo que nosotros siempre les decimos y es no tirar basura y si ves alguna basura levantarla porque que toda esa basura, ese plástico que está en el piso con las lluvias y los vientos se van hacia el mar y las tortugas lo confunden al plástico con el agua viva y se la pasan comiendo plástico hasta que se le llena el estómago, se le hacen unas piedras de plástico y como nos decía la chica, se llena de gases, flota porque no puede comer, se inflama y muere. Nos mostró recipientes que estaban llenos de plástico, que ese plástico había sido sacado de una tortuga que murió lamentablemente por comer tanto plástico, una tortuga de unos 40 centímetros de largo. Era más plástico que tortuga lo que había comido ese pobre animal que no sobrevivió. Pero bueno, valoramos mucho el trabajo de esta gente. La chica nos hizo entender que desde el momento que entramos al centro de rehabilitación estamos colaborando porque el 100% de la plata de la entrada es utilizada para operar, todo 100% utilizado para la tortuga. Para la rehabilitación de la tortuga nos salió la entrada 25 reales cada uno. Y hay algo que a mí particularmente me encantó y se me puso la piel de gallina y es de la manera en que la guía nos comprometió a todos con ser proteccionistas de las tortugas. Nos preguntó, ¿quién quiere ser proteccionista de las tortugas? ¿Quién quiere protegerlas? Levantamos todas las manos
¿Y qué nos dijo? Bueno, ¿saben cómo pueden ser proteccionistas? Simplemente no arrojando basura, levantando la basura que ven y tratando de utilizar la menor cantidad de plástico posible. La menor cantidad de esas bolsitas de plástico que usamos para el supermercado. Bueno, de esa manera podemos ser proteccionistas, así que creo que nosotros ya lo somos. Lo veníamos siendo. Lo veníamos siendo, ya éramos proteccionistas. Y los invitamos a ustedes, a todos ustedes que quieran también ser proteccionistas de tortugas, de ayudar en eso, lo que siempre decimos, en no tirar basura. Y si ves un papelito, lo levantás, todos levantamos un poquito, esto puede llegar tal vez a cambiar, ¿no? ¡Vieja! ¿A que no sabes dónde te estoy llamando? No sabes dónde estamos. Uy, se cortó. ¿Qué tenés ahí en la mano? Algo que podría terminar en la panza de una tortuga. O de una ballena, o de un delfín, o de cualquier animalito del mar. Este puente que estamos terminando de cruzar es el puente Pencil, que fue creado en 1983 y en esa época era la principal atracción de este lugar. Con el tiempo, al no haber sido realizado con materiales demasiado fuertes, porque estaba hecho con madera y los costados se estaban deteriorando, entonces en el 2007, a pedido de los vecinos, y se hizo a nuevo. Observe, contemple, disfrute, agradezca y sea limpio. Cuide de la naturaleza. Acá bajás y te vas a la playina y para allá vamos a ir a las piscinas. La playina es una playa pequeña. Extensión 600 metros, tiempo 15 minutos, accesibilidad Limitada. No se puede ingresar en silla de ruedas. Volvimos. Qué vista, ¿no, mi amor? Qué vista y qué silencio. Tenga cuidado si decide entrar al mar y que la naturaleza advierte siempre, esté atento.
Hay venta de agua, cerveza, jugo y alquilan flotas y salvavidas. Te metiste al agua y eso es acá atrás. Nos dimos una vueltita y vinimos a relajarnos acá, que hay muy poca gente. Hay mucho espacio entre las rocas, entonces uno puede caminar un poquito más y sentarse en cualquier lado para venir a pasar el día. El kiosco este que les mostré al principio, venden comida, bebida, de todo. Nosotros vinimos, ya les contamos, a Florianópolis hace 6 años y habíamos venido a este mismo lugar, así que volver como una nostalgia. Y además que lo encontramos completamente diferente porque el sendero se mejoró muchísimo. Nosotros cuando vinimos hace 6 años era mucho más precario y más difícil. Sí, igualmente tengan en cuenta que es mucho mejor venir con calzado. A veces uno va a la playa y directamente viene desde la playa para acá. No es para hacer con ojotas ni descalzo, que hemos visto mucha gente descalzo también en el sendero. Así que si vienen para acá, tráiganse un buen calzado para llegar a hacer la trilla más cómodos. Sí, porque te podés quebrar un tobillo subiendo una montaña con ojotas. Pero realmente hermoso, hermoso todo lo que es Barra de Lagoa, lo que son las piscinas estas naturales, la trilla. Si no sabes nadar, tal vez no es lo más recomendable que te metas a los piletones naturales porque tienen hasta 2 metros de profundidad. Sí, y acá donde estamos nosotros no es para meterse porque vienen las olas y... Ah, no, acá hay mucha, pero mucha piedra. Por haber llegado al final de un nuevo video, y si te gustó el contenido de este video nos podés ayudar dejándonos un like o un comentario acá abajo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal para empezar a formar parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a todos los que están suscriptos y que nos vienen acompañando. Vamos a seguir rodando hacia la libertad, así que nos vemos en un próximo video. Liberación.